Pues es que ricasco a la Cámara, a la Diputación y al Gobierno vasco por invitar a Digitalento a esta jornada. Efectivamente, nuestros compañeros panelistas van a hablar de tecnología y yo voy a poner un poco el toque del cliente y compartir con vosotros pues lo que nos estamos encontrando dentro de las empresas industriales, no solo en Euskadi, con un componente muy fuerte industrial, ¿no? Que es una dicotomía entre esta digitalización, automatización de procesos orientada a lo que es la excelencia operativa. Bueno, también dónde entra el cliente, ¿no? Hasta qué punto tengo que invertir en esta digitalización para orientarla a mejorar esa experiencia de cliente también, ¿no? Entonces, en esa situación, en esa dicotomía, os queremos compartir la importancia de entender e interpretar bien los cambios del entorno, muy orientado a la parte de cómo está cambiando nuestro cliente, esa digitalización hacia adentro, como nos gusta decirlo, ¿no? Orientado a esa automatización de procesos, pero cómo transformarla y evolucionarla hacia una digitalización hacia afuera con el componente del cliente como parte troncal. Entonces, empezando por esa interpretación del entorno, ya han compartido tanto Idoia como Peter la industria 1, 2, 3, 4, incluso la 5.0, pero nosotros nos queremos centrar sobre todo en ese cambio del cliente, ¿no? Ese cliente que, nosotros mismos, ¿no? Cómo nos hemos acostumbrado a comprar, qué tipo de experiencias estamos viviendo, esto lo estamos trasladando a lo que es el negocio B2B, ¿no? Lo que es el negocio entre las empresas. Entonces, ese cliente lo que está buscando más allá de productos es un servicio, por supuesto, de un componente analógico pasa en digital, eso ya lo sabemos todos y además acentuado por este COVID que nos acompaña en el viaje. La experiencia, ¿no? La importancia de más allá de un precio. Nosotros la compra es un proceso muy, muy emocional. En ese sentido también el hecho de que esa orientación al servicio requiere también una identificación de ese valor añadido más allá de un descuento, ¿no? Del precio de salida. Y además con esa orientación al servicio, el concepto servitización, que hoy no hablaremos, pero que está cambiando incluso no cómo se venden las cosas frente a un CAPEX, que es lo que desembolsamos desde el principio a un desembolso durante el ciclo de vida de ese activo o de esa solución que vamos usando, ¿no? que se traduce en un OPEX. Además, tenemos que, incluso nos decía una empresa, ¿no? Esta semana, no, nuestros planes estratégicos son anuales. Ha llegado un punto en el que tenemos que ser capaces de pivotar de manera flexible y el cliente también espera de la misma manera y las empresas resultados a corto, con una transparencia clara donde los datos, como ha comentado Peter, ¿no? Más allá de lo que es dentro, hacia afuera también buscan esa imagen y ese posicionamiento en transparencia y esa relación con los clientes de ser transaccional, ¿no? De cliente-proveedor, pasar a que juntos se puedan crear y buscar las mejores soluciones para ambas partes. Y además, como siempre ha sido, más allá de la cantidad, en esa experiencia y en esos productos y servicios, la calidad, ¿no? Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues un cambio radical muchas veces en todo nuestro modelo de negocio, ¿no? O en muchas de las partes de nuestro modelo de negocio. En ese sentido, por compartir brevemente, aquí podéis ver, claro, la tecnología, la industria 4.0, la revolución fue la parte tecnológica, pero es que eso se ha democratizado, tenemos accesibilidad, cada vez más plataformas donde puedes acceder a muchas librerías y soluciones. Por tanto, lo que se está viendo es que lo que está cambiando es el entorno, ¿no? Está habilitar mediante la tecnología nuevos modelos de negocio, un cliente con distintas exigencias, nuevos entrantes, y eso hay que tenerlo en cuenta cómo nos impacta en nuestro negocio. En ese sentido, claro, nosotros cómo enfocamos la parte, cómo aprovechar la digitalización, lo hacemos teniendo en cuenta la intersección de tres factores, ¿no? Primero entendemos lo que es el modelo de negocio actual de la empresa, o sea, tenemos que entender dónde están sus ventajas, sus fortalezas y también sus debilidades, pero luego también les acompañamos en entender muy bien ese entorno, entendiéndolo como un ecosistema, ya no tanto sus competidores directos, sino entendiéndolo como, oye, ¿dónde están esos agentes, los best practices, ¿no? O sea, quién está haciendo bien las cosas en el ámbito de negocio, en el sector donde estoy, incluso en otros. Y a partir de ahí también combinarlo con lo que son las tendencias que van a afectar sí o sí, en mayor o menor medida, a las distintas partes de mi negocio. Si nos centramos en la parte de ecosistema, ¿no? Que todos nos preocupamos, ¿qué están haciendo nuestros competidores?
lo hacemos desde dos perspectivas, ¿no? Por un lado, efectivamente analizamos factores competitivos, pero unos factores competitivos más desde un punto de vista de ese cambio del cliente, qué es lo que espera el cliente, esa orientación al servicio, ¿no? Esa flexibilidad, esa transparencia en los datos. Pero además, teniendo en cuenta que ese cliente está cambiando, que tiene una manera diferente, ¿no?, de conectar con nosotros, también tenemos que analizar nuestro modelo de negocio y nuestra digitalización si va orientada a entender y a favorecer esa conexión con el cliente en el canal digital, ¿no? Entonces, ahí con ese análisis de ecosistema de agentes, bueno, pues tenemos una foto mucho más clara, ¿no?, de tendencias, modelo de negocio y otros agentes del mercado que están ofreciendo y cómo lo están ofreciendo para hacernos la pregunta, ¿no? Vale, ¿y hacia dónde va la digitalización? ¿Nos vamos a centrar en la parte de procesos o vamos a incluso dar un salto y orientarlo al cliente, ¿no? ¿Son incompatibles estas dos visiones? Vale, en ese sentido queremos compartir, bueno, pues la digitalización, lo que estamos viendo en las empresas, ¿no? En las principales barreras. ¿Cuál es la principal barrera para aprovechar la digitalización en las empresas? Y aquí estamos cogiendo las dos, la digitalización de procesos, lo que es la digitalización hacia adentro, pero también en esa digitalización hacia afuera. Pues os compartimos el estudio que hicimos el año pasado junto con Iraurgi Berritzen, ¿no?, de todo lo que son empresas muy representativas del tejido industrial vasco, y ahí nos trasladaban que efectivamente por el tamaño de las empresas hay recursos limitados, poca experiencia, incluso el cliente, ¿no?, cuando hablamos de digitalización o las inversiones que se hacen, pues lo quiere gratis o no sabe incluso lo que quiere. Pero también, bueno, ya empezamos a ver cómo el entorno está exigiéndonos, bueno, cambiar, ¿no? En ese sentido, claro, os queremos compartir aquí para nosotros cuáles son los ingredientes que las empresas tienen que tener en cuenta. Y efectivamente, como lo comentaban los anteriores ponentes, sí, hay una parte de tecnología, pero también hay otra parte que tiene que ver con la cultura. En ese ámbito, la parte de lo que es la capacidad digital, nosotros la traducimos en tres pilares, ¿no?, que es, por supuesto, la tecnología orientada a la excelencia operacional, lo que es la eficiencia, esa flexibilidad, esa gobernanza de la planificación. Pero no nos olvidemos que esa tecnología nos tiene que ayudar a mejorar esa experiencia de cliente e incluso, como decíamos, ¿no?, dar un paso más hacia nuevos modelos de negocio. Pero de la misma manera, también estamos viendo que algunas de las empresas se encuentran con que hay una falta de visión digital, ¿no?, ver esa digitalización más allá, para lo cual, obviamente, uno de los pilares es que desde el equipo de dirección haya un total compromiso por visualizar esa digitalización no solo hacia adentro, sino un poquito más, ¿no?, metiendo al componente del cliente en esa reflexión. Teniendo en cuenta que esto se tiene, luego hay que ser coherente en la definición de los roles y, por supuesto, trabajar mucho en la parte de compromiso de personas. Entonces, si trabajamos ya en lo que es el objetivo de la digitalización, teniendo estos ingredientes, lo que nosotros hemos visto en las empresas es que están apostando por ella buscando esa diferenciación, ¿vale? Por otro lado, ganar escalabilidad, lo que es la capacidad de poder ofrecer los mismos servicios a más gente, en más segmentos, a nivel geográfico, pero sin aumentar la línea de costes, ¿no?, en la misma proporción. También la de tecnología nos tiene que permitir generar ingresos recurrentes, llegar incluso, ¿no?, el negocio tradicional, decimos, jo, esto lo llevo haciendo toda la vida, sí, pero es verdad que también hay un componente de cómo lo paquetizas, cómo lo instrumentas, cómo lo planteas, ¿no?, a lo que es el cliente. Incluso nuevos modelos de monetización, lo comentaba Idoia también, ¿no?, la importancia de cómo puedo conseguir monetizar esos activos, esos productos de una manera pues más recurrente. Por otro lado, todo lo que es la transformación digital exige una adquisición de conocimiento en todas estas tecnologías y también nos ofrece oportunidades incluso de entrar en nuevos segmentos. Además, teniendo en cuenta que es una tendencia clara, es ya un tema de posicionamiento. La digitalización hacia adentro está bien, pero tenemos que verla ya como algo que hay que presentarlo a lo que es el mundo, a nuestros segmentos y a nuestros clientes, porque eso nos va a permitir también, a partir de ese posicionamiento, ser capaces de generar relaciones de confianza. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo planteamos? ¿Qué metodología aplicamos? Nosotros en Digitalentu hemos diseñado una metodología propia, ¿vale?, digitalización orientada al cliente, muy gráfica y muy clara, en la que busca, bueno, pues esa orientación al cliente que se incorpore dentro de la operativa de la empresa.
Y os queríamos compartir que lo hemos aplicado en empresas muy diferentes, o sea, desde, perdón, desde muy pequeñas a muy grandes y de distintos sectores. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Pues esta metodología al final lo que te va a permitir es, por un lado, gobernanza del dato, que entraremos ahora, entrar en una operativa, bueno, en la que tienes más claro cómo desarrollar negocio en el ámbito más digital, la parte de innovación en el modelo de negocio, fidelización de esos clientes y una reducción de riesgo en el lanzamiento de nuevos productos y servicios. Y, por supuesto, sin olvidar que en ese proceso lo que tenemos que hacer es capacitar a nuestro equipo. Entonces, esta metodología, como podéis ver aquí, parte de una base, ¿no? Que la experiencia de cliente está tanto en cuando estás planteándote una digitalización, ¿no? Orientada a la excelencia operativa, como si te estás planteando más una innovación de producto o incluso una innovación, como estamos comentando, de todo el modelo de negocio. En ese sentido, ¿qué es lo que vemos cuando la parte está más centrada en la excelencia operativa? Bueno, pues lo que está claro es que la digitalización tiene que ir orientada a una rentabilidad, ¿vale?, en los procesos productivos, pero por otro lado, lo que decimos, ¿no? Tenemos que poner ese ingrediente de, bueno, ¿y cómo afecta la experiencia de cliente? Más en la parte de aplicada a la innovación del producto, sí que buscamos que más allá del producto entremos también en lo que es el desarrollo de los servicios postventa, que como diremos es un factor clave de desarrollo de negocio. Y por supuesto ya en el nivel más avanzado ya estamos que cuando esto está bien montado y funciona, te puedes plantear incluso innovaciones más disruptivas en el propio modelo de negocio. Entonces, si entramos concretamente en la parte de excelencia, ¿no?, de operativa, lo que es la digitalización hacia adentro, pues ¿qué nos encontramos? No vamos a entrar en todas las barreras, pero si entramos en la parte de datos, ¿no?, al final estás incorporando tecnología. La empresa cada vez tiene más datos. Pues ¿qué barreras te encuentras a la hora de aprovechar ese dato y sacarle rendimiento? Bueno, pues en general, compartiendo lo mismo, ¿no? Una comarca muy representativa de Euskadi, pues ¿qué problemas hay? Lo que ha comentado Peter, ¿no? Calidad y fiabilidad de los datos. La propia interpretación, estábamos diciendo, y ya decía, no, R, Python, bueno, la importancia de saber qué es lo que estás buscando, ¿no? La propia extracción de conocimiento de los datos. El acceso a la captación, claro, muchas veces no tienes datos, tienes que trabajar en eso. El propio cliente a veces te bloquea, no puedes acceder a esos datos. Y luego ya más partes de pues, integración o incluso recursos humanos y claves de negocio, ¿no?, que es lo que hace falta medir. En ese sentido, ¿qué es lo que nos encontramos? Que Peter ha contado un poco, ¿no? O sea, aquí lo queremos representar como, bueno, pues estas inversiones que estamos haciendo en la parte de automatización de procesos, hay como dos mundos. Está el de la máquina, la parte más productiva, y luego está más la parte de IT, ¿no?, que tiene que ver más con las tecnologías que usan los diferentes departamentos de la empresa. Claro, ¿el objetivo cuál es? Pues tener un sistema integrado, o sea, que sea capaz de fluir, que no gestione esos datos y sea capaz de ponerlos a disposición de las personas que tienen que tomar esas decisiones. Y claro, ahí nos hemos encontrado que muchas veces no hay una convergencia entre lo que es la OT y la IT, ¿no? Hay un reto en ese sentido. Entonces, claro, además, cuando nosotros nos planteamos esa digitalización hacia adentro, bueno, pues las iniciativas que nos encontramos son muy orientadas a automatizar y gestionar los procesos tradicionales de la empresa. No, pues quiero implantar un CRM, quiero implantar un ERP, un BI para empezar a analizar datos, una gestión de proveedores, fenomenal, pero esto sigue siendo una organización cerrada. Lo que tenemos que buscar es que cuando hagamos una digitalización hacia adentro de automatización de procesos, pensemos en clave de esos datos, cómo se conectan con el resto del ecosistema con el que puedo trabajar, ya sean proveedores, ya sean clientes, incluso el producto que yo estoy entregando, hasta qué punto puede permitir ser un punto de conexión con esos agentes externos. Por tanto, tenemos que pensar en esa digitalización y automatización desde un punto de vista de una organización abierta, pensando que ese dato en un momento dado puede tener sentido para alguien que no esté en nuestra organización.
Para poder plantear y visualizar cómo trabajar de esa manera, nosotros empleamos una metodología dentro de lo que es la digitalización, ¿no? Que tiene que ver con la gobernanza del dato, que muchas veces no está presente en las empresas, pues porque lo ven muy complejo o hay un desconocimiento o incluso pues no saben cómo plantearlo, ¿no? Y este tipo de metodologías ayudan muchísimo en asegurar cuál es la información clave, quién la tiene que consumir, en qué momento y en qué sistema. Conectar los diferentes niveles de la organización, facilitar incluso, ¿no?, esa prioridad de por dónde empezar, el ERP, el CRM, una integración con el portal del cliente, bueno, intentar definir esas prioridades. Por otro lado, tenemos que trabajar en que esa gobernanza sea los cimientos para lo que será una transformación digital, como decíamos, de pues más de innovación en modelo de negocio. Entonces, cuando hablamos de conexión y gobernanza del dato, tenemos que pensar que no solo debemos conectar cosas, estamos hablando de conectar personas y organizaciones. Aquí podéis ver, bueno, pues distintas empresas con clientes con los que hemos trabajado de muy diferentes ámbitos, tamaños y fuera de Euskadi. Eso nos ha permitido, bueno, coger mucha experiencia para poder compartir aquí con vosotros algunos casos. En el caso de Red, que es el metro y tranvía de Rotterdam, de manera muy rápida, vamos a ver cómo hemos planteado este proyecto de gobernanza del dato. En una primera fase, durante 6 meses, trabajamos en, bueno, sacar rápidamente el perfil digital, ¿no?, dentro de lo que os hemos compartido como cultura digital y capacidad digital. Hemos trabajado porque ha habido tanto, o sea, lo que son fracasos, tantos pilotos, iniciativas, pero que no han revertido realmente en el negocio. Diseñar ese proceso de la gobernanza de datos. Luego, en clave de negocio, cuáles son aquellos que pueden repercutir de manera más clara en lo que es el negocio de la empresa. A partir de ahí, sí, priorizar las iniciativas tecnológicas con un plan de acción a 6 meses. ¿Vale? Esto es un proyecto tipo donde tienes control de todo el proceso de digitalización interno, pero con una priorización desde un punto de vista de negocio y de experiencia de cliente. Por otro lado, cuando ya entramos en la digitalización hacia afuera, ahí entramos en otro ámbito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos innovar en la parte de, pues es la diferenciación del producto, desarrollo de servicios postventa o incluso innovaciones de modelo de negocio? Vamos a entrar sobre todo en esta porque la jornada de hoy tiene que ver mucho con la parte de automatización de procesos y esa primera experiencia de cliente. Entonces, ¿para quién? O sea, ¿en qué momento hay que plantearse esa digitalización hacia afuera? Bueno, pues nos encontramos en situaciones de que se ha invertido en tecnología y no hemos conseguido generar negocio, ¿no? Por otro lado, pues solo hay iniciativas orientadas hacia procesos, hacia adentro, y no sabemos cómo visualizar esa digitalización hacia afuera. En una empresa pequeña, pues cuando no tienes acceso a talento que sea capaz de visualizar o crear una visión de esa digitalización más allá de la parte de automatización, y incluso, como os decíamos, en empresas grandes también nos encontramos que el problema, el reto suele ser la propia inercia y la baja flexibilidad que tienen a la hora de pues, tener un equipo promotor que pueda liderar este tipo de iniciativas. Y en otros casos, bueno, pues nos hemos encontrado que incluso pues no se entiende realmente esta digitalización hasta qué punto puede estar generando o va a impactar en las distintas partes de mi negocio. Para ello, en esta metodología, claro, te encuentras cuando ya quieres innovar en producto o en esos servicios postventa o incluso en todo el modelo de negocio, bueno, pues entras en una parte más de incertidumbre y de riesgo. Y esta metodología lo que te ayuda es a ir trabajando paso por paso lo que debes hacer, ¿no?, de manera que puedas reducir ese riesgo. En ese sentido, en lo que es la etapa en la que tengo que buscar, ¿no?, e identificar esas oportunidades de negocio, nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la identificación de ese problema que hay en el mercado, en ese cliente, y si yo soy capaz de identificar una solución que tenga ese encaje con ese problema.
Una vez que tengo esta validación, soy capaz de trabajar en la parte de, bueno, un encaje de un producto específico y luego ya entro en lo que sería ya el crecimiento de ese negocio. Pero claro, ¿cuándo se producen los fracasos de, en esa orientación hacia afuera? Pues sobre todo en esta primera parte de realmente dar con un problema que el cliente, por el que el cliente esté dispuesto a pagar por una solución. Entonces, en esto trabajamos muy concretamente en una serie de etapas donde a partir de una idea viable o incluso nosotros ayudar en cómo identificar estas oportunidades de innovación o de nuevos productos, qué modelo de negocio y a partir de ahí tocar mercado y ser capaces de interactuar con los clientes para evaluar el encaje. Y entonces sí plantearme ese primer desarrollo de un producto mínimo viable. En ese sentido, queremos compartir un proyecto concreto. En este caso, tenemos una empresa, una ingeniería, en la que aquí lo que podéis ver es todas las etapas, ¿vale? Que una vez que han entregado ese equipamiento, esa ingeniería, ha entregado ese equipo y el cliente lo está usando, analizamos todas las etapas del cliente, tanto, y es en este caso, de la gestión de una incidencia con ese equipo. Desde que el cliente lo percibe, lo detecta, cuál es el sentimiento, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de cliente que tiene desde que tiene esa incidencia hasta que la resuelve, ¿vale? Y nosotros, como empresa, ¿cómo reaccionamos, ¿vale? Y por tanto, ¿qué nivel de estrés soy capaz de generar en el cliente? Si lo mejoro o lo estoy empeorando. Para ello, lo que hicimos fue analizar en qué momento, ¿no?, el nivel de estrés del cliente es alto y en qué momento somos capaces de mejorar esa experiencia de cliente, dar confianza en esa gestión de esa incidencia. De esa manera detectamos que en la fase inicial ya el cliente venía con una experiencia mala porque se generaba una incidencia y encima sorpresa y no tenía capacidad de conseguir rápidamente una asistencia para resolver el problema, más allá de que tenga el teléfono rápido, sino tener la organización, en este caso nuestro cliente, tener la organización preparada para que en esta fase ser capaces de asegurar la mejor experiencia. Para ello, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a pensar qué posibles, desde ese punto de vista, ¿no?, identificar alguna idea viable de alguna solución que sea capaz de mejorar esa experiencia de cliente. Juntos definimos tanto lo que es el modelo de negocio como la solución tecnológica. ¿Vale? En ese sentido, ¿qué es lo que conseguimos? Pues en esa experiencia de cliente, que como veis es una solución que va orientada a una incidencia con tu equipo, que eso ocurre muchas veces. Esto se da, ya sea en garantía o fuera de garantía. Por tanto, eso es un caso de uso muy común. Y lo que vimos aquí, que es gracias a idear esa solución, éramos capaces de mejorar esa experiencia de cliente y dar un valor añadido. ¿Eso qué consiguió? Dos beneficios principalmente, uno hacia afuera y otro hacia adentro. Por un lado, mejorar la experiencia, mayor tranquilidad y ¿no?, generar esa confianza en el cliente. Pero por otro lado, a nivel interno, además, consiguió la reducción de costes por cómo se gestionaba lo que era la incidencia internamente dentro de la empresa. Y se redujeron los tiempos de respuesta, generando una mejor experiencia. Y esto se traduce en negocio, es lo que os quiero transmitir. Por un lado, conseguimos idear una solución que además testeamos con los clientes en menos de 6 meses. Además, se consiguió vender incrementando una facturación anual. Y por otro lado, esa relación, lo que os decíamos al principio, ese cliente que espera un servicio, conseguimos generar confianza y, por tanto, esa relación te va a permitir crecer con ese cliente. Y a partir de ahí, generar esos prescriptores, ¿no?, que terminen siendo aquellos que hablen de nosotros. Finalmente, ya para cerrar, sí que quería compartir con vosotros 3 ideas muy directas, ¿no?, en esta parte de bueno, pues la digitalización orientada a la excelencia operativa o ya, como veis, incluyendo esa experiencia de cliente en esas inversiones de la digitalización. Bueno, lo primero, vigilar el entorno.
O sea, más allá de lo que mirarnos hacia adentro, tenemos que ser capaces de interpretar los movimientos no solo de los competidores directos, sino también de los nuevos entrantes. Ya, como habéis visto, la tecnología ya está al alcance de muchos, lo que al final impacta en poder lanzar nuevos productos y servicios al mercado de una manera mucho más ágil, lo que puede generar nuevos competidores. Por otro lado, la gobernanza del dato como metodología para poder asegurar que cuando planteamos una digitalización hacia adentro, estamos incorporando una conexión de esos objetivos estratégicos, de esos objetivos de negocios de la empresa, como una conexión, ¿no?, que los datos permita conectar personas, procesos y sistemas. Y finalmente, la parte de digitalización hacia afuera, verla como el siguiente paso, ¿no? Tener una visión de que cuando estoy invirtiendo dentro, cuál va a ser el siguiente paso en esa orientación al cliente, ¿no? Empezando claramente por esa experiencia, cómo conseguir generar nuevos puntos de contacto con ese cliente, una nueva relación a partir de la cual podamos generar nuevas oportunidades de negocio. Hasta aquí, Juan Carlos, por mi parte. Muy bien.